Antes de un gran desastre, el planeta advierte, una nube en forma de pared giratoria bajo una tormenta indica un tornado cercano. El olor a azufre en el aire puede significar que un volcán está despertando, y cuando los peces remo de las profundidades empiezan a subir a la superficie, algo grande se avecina. Soy Mike de List 25 y estas son 25 advertencias de la naturaleza que nunca debes ignorar. Pero antes de comenzar, no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Créeme, vas a querer regresar aquí, ¿de acuerdo? Vamos con la lista. 25 serpientes y terremotos en el año 373 antes de la era común. Las serpientes huyeron de Heliki y días después, un terremoto y tsunami destruyeron la ciudad. Lo mismo ocurrió en 1975 en Haicheng, China. Las serpientes salieron de sus madrigueras congeladas en pleno invierno e intentaron cruzar la nieve. La ciudad fue evacuada y cuando ocurrió un terremoto de magnitud 7.3 se salvaron miles de vidas. Ahora los científicos chinos toman en serio ese comportamiento. En el Centro de Investigación de Terremotos de Nanning, las cámaras vigilan las granjas de serpientes todo el día. Los investigadores dicen que las serpientes pueden detectar las vibraciones más pequeñas del suelo, cambios químicos e incluso cambios de temperatura subterráneos desde más de 70 millas de distancia, a veces días antes de que ocurra un terremoto. Claro, hay escépticos y es sensato confiar en los instrumentos. Pero si las serpientes empiezan a huir en masa, esa es tu señal para irte. 24 luces de terremoto. Cuando el gran terremoto de 8.1 sacudió México en 2017, los videos mostraron destellos azul-verdes iluminando el cielo. Y de repente todos estaban hablando de eso. Los científicos han estado discutiendo sobre las luces de terremoto durante años. Algunos piensan que son reales y surgen por estrés en rocas que liberan cargas eléctricas. Otros creen que es solo iluminación común, sobretensiones eléctricas o reflejos de la cámara captados en el momento exacto. Sin embargo, algunos estudios lo han analizado. Uno analizó más de 60 casos reportados que datan desde el siglo XVII y descubrió que la mayoría de los avistamientos ocurrieron cerca de zonas de rift activas o fallas, llenas de cuarzo y basalto que podrían comportarse como baterías naturales bajo presión. Aún así, solo alrededor del 1% de los terremotos produce luz visible, así que es lo suficientemente raro como para que cada nuevo avistamiento mantenga vivo el debate. 23. El océano retrocediendo. Antes del tsunami del Océano Índico en 2004, muchos desconocían que esto era señal de un desastre inminente. Este rápido retroceso, conocido como retirada de tsunami, ocurre cuando la parte baja de una ola masiva llega antes que la cresta. Esto se documentó repetidamente durante el terremoto de Lisboa de 1755 y en 1960 en la costa de Chile, cuando el mar salió de la bahía, poco antes de uno de los tsunamis más intensos registrados nuevamente en Japón en 2011. En 2004, Tilly Smith, una niña de 10 años, reconoció la señal por una lección escolar y gritó para que todos huyeran. Unas 100 personas sobrevivieron en esa playa. 22 tiburones se dirigieron a aguas más profundas en 2001 antes de que el huracán Gabriel azotara Florida. Un grupo de tiburones de Punta Negra marcados de repente abandonó la costa poco profunda y se dirigió a aguas más profundas. El patrón volvió a aparecer en 2017 cuando Irma llegó. Investigadores de la Universidad Atlántica de Florida observaron que todos los tiburones marcados, desde nodriza hasta toro, se alejaron mar adentro antes de que la tormenta llegara. Los tiburones perciben cambios de presión mediante sensores en sus cuerpos, detectando caídas antes que nosotros notemos cambios en el aire. Incluso los acuarios han notado que tiburones y rayas actúan extraño antes de un clima fuerte. Naturalmente, la idea de usar ese tipo de comportamiento como una especie de alerta de tormenta ya se ha planteado antes. No reemplazaría a los satélites, pero si una gran cantidad de tiburones marcados de repente abandona una región costera en particular, podría reafirmar que la trayectoria o la presión de una tormenta está afectando las aguas de esa región. 21. Nubes de pared y nubes embudo. Una tormenta peligrosa generalmente se delata por sí sola. En zonas de tornados, a veces notarás que parte de la base de la nube cuelga más baja, oscura y pesada, y permanece ahí. Eso es lo que los cazadores de tormentas llaman nube de pared. No es el tornado, pero ahí probablemente se forme uno. También debo mencionar que no todas las nubes de pared producen tornados. La rotación es la clave.
El embudo es el más famoso, pero es solo la siguiente etapa, la tormenta concentrando toda esa energía en un solo punto, así que la mayoría de los observadores de tormentas están entrenados para vigilar ese momento en que la rotación de la nube se acelera. Cuando eso ocurre se emite la alerta. 20 grietas y árboles inclinados. Algunos habitantes notaron señales antes de que 43 personas desaparecieran en Washington por un deslizamiento de tierra. Las laderas se partían y los árboles se inclinaban, pero la mayoría de los habitantes no relacionó los hechos. Si ves algún cambio en el suelo se está moviendo. No importa si los postes de la cerca se ponen en zigzag o si un pozo deja de funcionar. A lo que es aún más extraño es que también podrías escucharlo. Uno de los lugares en el mundo que vive bajo la sombra de ese tipo de peligro es Akernes, un pequeño pueblo en Noruega. La montaña que está encima ha estado crujiendo durante años debido a una grieta que crece casi 9 centímetros cada año. Ahora supera los 60 metros de profundidad. Cuando finalmente ceda, millones de toneladas de roca se desplomarán en el fiordo. Los datos muestran que la ola que provocaría podría superar los 90 metros de altura, arrasando los pueblos y puertos más bajos a lo largo del agua, incluyendo partes del sitio Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los deslizamientos de tierra y de rocas, en ese sentido, se mueven con una fuerza increíble, y una vez que comienzan, normalmente no queda mucho tiempo para ponerse a salvo. En Filipinas, en 2005, los sobrevivientes cerca de Hinsaugon contaron a las autoridades que oyeron ramas romperse y un retumbo lejano. Minutos después, su pueblo ya no existía. 19. Cambios repentinos en ríos y arroyos. Si alguna vez ves que un río baja rápidamente sin razón aparente, algo río arriba está bloqueando el flujo. Si esa represa natural se rompe, la inundación puede arrasar con todo. En Taiwán, ya han empezado a construir sistemas que monitorean los niveles de los ríos en tiempo real. Una extraña caída en el patrón puede activar alarmas de que se está formando una represa por deslizamiento de tierra. Japón fue más allá e instaló sensores que detectan el sonido de rocas cayendo, señal clara de una inundación de escombros en formación. También hay un poco de conocimiento indígena que a veces deberíamos considerar. Algunas comunidades africanas en realidad mueven sus cultivos cuesta arriba cuando ven que las hormigas construyen sus montículos por encima de la línea habitual. Si notas que un río se queda en silencio, es señal de que subas, no de que grabes. 18. Elwomf. Sé que no es muy descriptivo, pero es la mejor manera en que realmente puedo describir ese sonido en las montañas. Ese sonido profundo y hueco bajo la nieve significa que una capa débil acaba de colapsar. Y eso puede desencadenar una avalancha sin previo aviso. Los patrulleros de esquí, guías e instructores de avalanchas lo usan en el entrenamiento para mostrar lo rápido que pueden salir mal las cosas. Si la patrulla lo escucha durante las revisiones matutinas, de hecho cerrarán la pista, y los guías en la zona silvestre cambiarán la ruta de inmediato. Los profesionales que se encargan del trabajo de control también lo escuchan. Un grito señala dónde la nieve está inestable, lanzan explosivos ahí y la liberan de forma segura antes de que caiga sola. 17. Cuando las aves anidan más alto en el Amazonas, la gente lo nota. Si los tejedores tejen nidos sobre la línea de inundación, los investigadores en el Pantanal observan los nidos de cigüeñas y mueven el ganado si están altos. Lo mismo sucede en partes del este de África, donde los aldeanos toman los nidos altos como una advertencia silenciosa para sembrar los cultivos más lejos de las orillas. Si los nidos están más altos, las inundaciones también suelen serlo. Se ha vuelto tan confiable que algunos comités de inundaciones ahora lo incluyen en sus informes, e incluso ha llegado a formar parte de las advertencias oficiales de inundaciones. 16. El abultamiento antes de la explosión. Antes de la erupción del Monte Santa Elena en 1980, el lado norte se hinchó tan rápido que los marcadores se movieron más de 1,5 metros en un día. Ese abultamiento les indicó a los científicos exactamente lo que se avecinaba. A nivel local, quienes viven cerca de un volcán también podrían notar los cambios a simple vista. Un campo antes plano ahora muestra inclinaciones o grietas nuevas. Todas esas cosas son pequeñas pistas que indican que la presión está aumentando y que el tiempo está corriendo. Actualmente, contamos con sistema de posicionamiento global, medidores láser y radares satelitales capaces de detectar hasta los cambios más pequeños en los volcanes. ¿Un halo alrededor del Sol o la Luna? Hay un viejo dicho que dice, anillo alrededor de la Luna, mal clima pronto.
Ahora, curiosamente, tiene algo de ciencia detrás. Cuando ves un halo alrededor del Sol o la Luna, es la luz que se dobla al pasar por cristales de hielo en nubes cirrus altas. Esas nubes no traen lluvia por sí mismas, pero a menudo aparecen 1 o 2 días antes de que llegue un sistema de tormenta. Este efecto también puede ocurrir cerca del Sol, pero no debes mirar hacia arriba para verlo. En ambos casos, la atmósfera indica que se aproxima un sistema de baja presión. 14 sapos salieron de sus estanques justo antes del amanecer en abril de 2009 y un estanque en el centro de Italia perdió casi todos sus sapos machos. Al revisar los conteos nocturnos, los investigadores vieron que el 96% ya se había ido del lugar. 5 días después hubo un sismo de magnitud 6.3 y ya puedes ver hacia dónde va esto. Tras el terremoto y sus réplicas, los sapos comenzaron a regresar gradualmente. Los científicos evitaron conclusiones rápidas y comenzaron a descartar factores posibles. Ni los ciclos lunares, el clima ni la reproducción explicaban el éxodo masivo. Otros reportes de China muestran un comportamiento similar. Pero el caso en Italia destaca porque es uno de los pocos que fue monitoreado de cerca, antes, durante y después del evento. 13 emisiones de gas y el olor a azufre. Los científicos de volcanes prestan mucha atención a lo que huelen, porque cuando el aire empieza a apestar a azufre, normalmente significa que el magma está subiendo. Las mediciones de gases son de las mejores pistas que da un volcán. En el Monte Pinatubo, los sensores detectaron que las emisiones de dióxido de azufre aumentaron de cientos a más de 5.000 toneladas diarias justo antes de la erupción de 1991. Luego, las lecturas bajaron repentinamente, una señal de que el conducto se había obstruido, la presión aumentó y la montaña explotó. Lo mismo ha ocurrido desde Hawái hasta Italia y en California, donde el dióxido de carbono, que salía del suelo de la montaña Mammoth, mató a un bosque entero. Cada volcán activo bajo vigilancia ahora tiene instrumentos que rastrean los gases de azufre y carbono en tiempo real, así que el público normalmente es alertado si hay alguna señal de cambio. 12. Anomalías en el agua subterránea y en los gases. A veces, la primera señal de que algo está cambiando bajo tierra no proviene del suelo mismo, sino del agua. En Islandia, los pozos han mostrado cambios químicos en hidrógeno y sodio. Justo días antes de los sismos cercanos, y en China, antes del terremoto de Tangshan de 1976, los pozos que se habían mantenido estables durante años, de repente comenzaron a comportarse de manera errática. Algunos bajaron de repente, otros subieron de nuevo sin razón aparente. Cuando las capas de roca se tensan y desplazan, comprimen los reservorios subterráneos y obligan al agua y gases atrapados a moverse de formas impredecibles. Por eso las estaciones de investigación vigilan el radón, gases y química del agua subterránea en Japón. Sensores enterrados profundamente en pozos han detectado aumentos repentinos de radón antes de grandes terremotos. Taiwán, China e India también monitorean el agua subterránea. Los datos aún no son lo suficientemente confiables como para predecir algo, pero estas mediciones podrían algún día formar parte de un sistema de alerta temprana. Once, las aves huyen mucho antes de las tormentas, así como parecen saber cuándo está a punto de comenzar una temporada de inundaciones inusual. También se sabe que se van antes de una tormenta realmente fea. Mira cualquier película de desastres y las aves suelen ser las primeras en saber que algo pasa, y por una vez Hollywood acertó en esa parte. En 2014, los investigadores que seguían a la reinita alidorada en Tennessee notaron que las aves de repente abandonaron sus zonas de reproducción y volaron casi 1.000 millas al sur. El clima era tranquilo, el cielo despejado y las tormentas que causarían 80 tornados estaban aún a cientos de millas. Las reinitas alidoradas se fueron antes de que aparecieran los primeros embudos de nubes. Las aves parecen detectar el infrasonido, vibraciones ultrabajas generadas por grandes tormentas. Es el mismo retumbo que los elefantes sienten antes de un trueno lejano. Y ahora que los científicos están observando más de cerca, también están viendo que sucede lo mismo con huracanes y tifones. 10. Los volcanes revelan mucho cuando de repente presentan altas temperaturas o vapor, ya que su forma de sudar dice mucho sobre ellos. Antes de que el Santa Ana de El Salvador hiciera erupción en 2005, el lago del cráter pasó repentinamente de estar tranquilo a estar lleno de vapor y burbujeante. Sucede igual en otros lugares.
En el Ruapeu de Nueva Zelanda, la temperatura del lago a veces sube hasta 60 grados antes de que haga erupción. Incluso la nieve en el Navarro del Ruiz de Colombia una vez comenzó a derretirse en parches extraños y desiguales antes de que la montaña se desmoronara. Cuando el magma se mueve, calienta todo lo que está encima, agua, gas, roca, lo que sea, y esa presión tiene que salir por algún lado. 9. Abejas inquietas. He hablado de tiburones, aves y sapos. Quizá deberíamos reducirlo más. Muchas personas huyen y gritan al ver una abeja. Sí, sé que lo haces o haces ese movimiento de manos que solo las enoja más. De todos modos, si alguna vez tienes la oportunidad de observar una colmena de cerca, solo recuerda esto. Están tan en sintonía con la naturaleza como cualquier cosa de la que he hablado hoy. Los apicultores observan que las colmenas guardan silencio horas antes de una tormenta, incluso antes de que aparezcan nubes oscuras. Algunos reportan que las abejas abandonan la colmena antes de los terremotos y solo regresan tras el temblor. Científicos creen que reaccionan a cambios en la presión del aire o vibraciones leves que la mayoría no percibimos. Y nuevos proyectos de investigación como WE4B ahora están usando sensores inteligentes dentro de las colmenas para rastrear esas reacciones. 8. Apariciones de peces de aguas profundas. No ves peces remo a menudo. Viven muy por debajo de la superficie, en la zona crepuscular del océano. Aún así, cada ciertos años algunos aparecen. Antes del terremoto de 2011 más de una docena llegaron a la orilla. Así que es fácil ver por qué, en el folclore antiguo, se les llamaba los mensajeros del Palacio del Dragón Marino. La ciencia no ha confirmado relación entre su aparición y tsunamis, pero creo que no necesitas la ciencia para saberlo. Cuando cualquier animal que vive a más de 300 metros de profundidad de repente aparece a tus pies, algo ha cambiado. 7. Vientos fuertes y olas. Mucho antes de que un huracán toque tierra, las olas empiezan a crecer y golpear con más fuerza. Por ejemplo, cuando el huracán Irma pasó por el Caribe en 2017, el oleaje que empujó por delante comenzó a golpear la costa este de Florida varios días antes de que llegara la tormenta. Los equipos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica midieron el aumento de las olas y hallaron que sumaron casi un pie al nivel del agua costera antes de la marejada ciclónica. Las olas durante IRMA generaron corrientes que atravesaron arrecifes y plataformas, llevando el agua más allá de lo previsto por los modelos. Erosionaron playas, debilitaron dunas y dejaron la costa vulnerable a peores inundaciones cuando Irma llegó. Para cuando sumaron las casas, los barcos y los negocios perdidos, los daños estaban entre 60 y 80 mil millones de dólares. 6. Vegetación muriendo o en mal estado. Muchos esperan que las alertas volcánicas incluyan humo, ruidos o lava, pero a veces las primeras señales surgen en las plantas. En la montaña Mammoth, en California, esa advertencia llegó en forma de árboles muriendo. En 1989 y 1990, la gente notó que los pinos cerca del lago Horseshoe amarilleaban y morían sin causa aparente. Al analizar el suelo, los científicos hallaron filtraciones de dióxido de carbono de hasta 90%. En algunos lugares era suficiente para asfixiar las raíces y matar el bosque desde abajo. Esa zona muerta llegó a extenderse a 170 acres. Algo similar pasó en Camerún antes del famoso desastre del lago Nyos en 1986. Los agricultores notaron cultivos marrones y animales muertos cerca del lago. Lamentablemente, en ese momento, nadie sabía que era una señal de acumulación de dióxido de carbono hasta que ocurrió la erupción, y para entonces ya era demasiado tarde. 5 precursores sísmicos. Sé que muchos de ustedes nunca han experimentado un terremoto, yo tampoco. No ocurren en Florida, pero en algunas partes del mundo son tan comunes como la lluvia de la tarde. La gente se acostumbra a los pequeños, pero de vez en cuando son una señal de que viene uno más grande. Averiguar cuáles son precursores es difícil porque los sismos pequeños ocurren todo el tiempo. Aún así, los científicos buscan patrones en agrupaciones de frecuencia o temblores que se mueven por una falla. Cuando los pequeños sismos se aceleran y permanecen en la misma zona, los geólogos prestan atención. Piénsalo como si la presión rebotara de un lado a otro bajo tierra. Cada pequeña ruptura transfiere el estrés a puntos cercanos que a su vez se quiebran hasta que todo el sistema finalmente cede. 4. Insectos.
Algo más que ahora se está estudiando científicamente son los cambios en las poblaciones de insectos, específicamente antes de una sequía. La idea es que las plantas bajo estrés hídrico liberan más químicos o producen más flores, lo que atrae a estos insectos. Otra explicación es que las condiciones secas reducen el número de depredadores, lo que da a las plagas un impulso a corto plazo. Algunos estudios incluso sugieren que las plantas estresadas liberan compuestos volátiles que los insectos herbívoros detectan. Pero usar eso como una señal de pronóstico sigue siendo más teoría que prueba. 3. Cielos rojos. Probablemente has escuchado el viejo dicho: cielo rojo en la noche, alegría de marineros; cielo rojo en la mañana, advertencia para los marineros. Bueno, ese, al igual que el anillo alrededor de la luna, tiene algo de verdad, al menos en ciertas partes del mundo. Al amanecer y atardecer, la luz solar atraviesa más atmósfera, dispersa el azul y deja rojos y naranjas intensos. Cuando ves un cielo rojo en la mañana, normalmente significa que ya hay mucha humedad en el aire. Como los sistemas meteorológicos de latitudes medias se mueven de oeste a este, esa humedad podría formar parte de una tormenta que se acerca. Un cielo rojo por la noche, en cambio, significa que el clima al oeste se está despejando y la luz del sol se refleja en las nubes que ya se están alejando. 2. Cielos verdes. Si los cielos rojos son más una advertencia suave, bueno, los cielos verdes son todo lo contrario. Significan que el problema ya está aquí. Los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dicen que el extraño color verde de las nubes antes de las tormentas es causado por enormes nubes de tormenta que contienen grandes cantidades de agua y hielo en lo alto de la atmósfera. La luz solar al pasar por la humedad se dispersa y refleja, dejando un tono verdoso. Así que lo más probable es que caiga algo de granizo. No es una garantía de tornado si vives en esa parte del mundo, pero es una fuerte señal de que el granizo está cerca. Cuando hay granizo, la tormenta es lo bastante fuerte para formarlo. 1. La calma antes de la tormenta. Cuando se forma una tormenta eléctrica, el aire cálido y húmedo es absorbido por las nubes, creando fuertes corrientes ascendentes justo antes de que llegue la tormenta. Las corrientes ascendentes pueden suprimir temporalmente los vientos en la superficie, dejando todo en calma. Si alguna vez lo has experimentado, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Incluso la vida silvestre reacciona. Investigadores del programa Vortex Sureste de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica hallaron que en zonas del sureste propensas a tornados, este silencio puede darse solo minutos antes de que una tormenta toque tierra. Al formarse muchos tornados de noche y en zonas montañosas o boscosas que los ocultan del radar, esa breve calma puede ser de las pocas señales naturales que recibe la gente. Básicamente, es el punto en el que la estructura de la tormenta se está compactando. Lo notarás justo antes de que comiencen los vientos severos o la rotación, y eso es todo. Si no quieres salir de YouTube, ponte cómodo y mira nuestro video relacionado. 25 eventos extraños que desafían la lógica. Esta lista de sucesos reales y verificados te hará cuestionar lo que creías posible. Creo que te van a encantar, ese enlace aparecerá más o menos por aquí. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto. Cuídense.